Y bueno, el tema que estamos aquí, que es justamente para hablar de lo que la psicología actual habla de la felicidad, es muy oportuno, dado que en nuestro canal justamente nosotros lo que buscamos es que la gente sea feliz, ¿no? Sea feliz en las distintas circunstancias de la vida, con las distintas dificultades, problemas, etcétera, etcétera, ¿no? No solo personal, sino familiarmente, en la condición o estado que le toque vivir. Brian, no sé si tú te quieres presentar o yo te presento, no sé, como quieras. Bienvenido, Brian. Pablo, no joven, un poco también, quizás. ¿Qué hago? Mira, yo vale la pena decir, o sea, ¿por qué está Brian aquí con nosotros? Esa es la pregunta que yo creo que por la cual vale la pena presentarlo a Brian. Bueno, Brian, además yo lo conozco personalmente, que está casado, tiene su hija, todo. Es abogado, es magíster en psicología clínica y tiene especializaciones en terapia de trauma severo y de terapia familiar y de pareja, ¿no? Y también tiene terapia breve enfocada en soluciones. Ha sido psicoterapeuta en el Denver Family Institute, y desarrolló el programa de mindfulness del Mainline Family Center de Filadelfia, lo que por lo tanto ya podemos ver que tiene experiencia así con temas de familia, que no es nada fácil, y hace muy poco publicó un libro súper interesante de felicidad compartida con otra psicóloga amiga común que se llama Rachel Watson, que probablemente muchos la conocen. Y bueno, yo no sé si todavía sigue siendo profesor de la UPC, Brian, o todavía, o ya no sé. Ya no. Ya. Bueno, entonces actualmente se dedica mucho Brian a la consulta privada, ¿no? Y de vez en cuando ahí lo llaman a RPP también, creo, ¿no, Brian? Sí, también, bueno, hay consultorías en empresas, hay la psicología para resolver problemas corporativos, que hay Ajá. muchas cosas que la psicología puede aportar para que las relaciones de colaboración profesional sean armónicas y las que entiendan mejor. Está bien. Bueno, Brian, a ver, para aprovechar el tiempo, porque creo que los dos tenemos el tiempo corto, este, hablando, Brian, de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Porque el tema es justamente qué es lo que la psicología actual, con las descubiertas novedosas, ha ido diciendo la felicidad. Pero más allá de eso, sabemos que es un anhelo que el ser humano tiene desde que es ser humano, ¿no? Y lo tenemos todos en el corazón, ¿no? Que es ser felices. Probablemente los que sabemos un poquito de filosofía, un poquito así de cultura general, sabemos que el primer hombre que probablemente escribió algo racional, sistemáticamente lógico, fue Aristóteles, ¿no? Con la Ética Nicómaco, que era un gran filósofo griego, allá por los 300 y pico antes de Cristo. Pero también podemos recordar lo que tenemos un poquito de cultura así religiosa, que hay una pregunta, si se acuerdan de ese joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? Que en otras palabras es la felicidad, ¿no? Entonces, esa reflexión, esa pregunta, esa búsqueda de la felicidad es algo ya milenar, pues algo que muchos pensadores, mucha gente habla hace siglos, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, Brian, que yo te quería hacer. Pareciera que hablar hoy en día de la felicidad es como que está más presente en nuestra cultura, ¿no? Parece como que se escucha más hablar de la felicidad, e incluso ahí creo que tú puedes hablar mucho mejor que yo. Yo escuché también, hablando de ahí los países allá por Norteamérica, de una ciencia de la felicidad, ¿no?
¿Podrías explicarnos un poco esto? ¿Por qué parece que hoy en día se habla más de la felicidad, si bien es un tema que siempre el hombre buscó? Sí, quizá porque ahora estamos más comunicados y podemos expresar y hacer llegar nuestra voz de una manera mucho más rápida y eficaz, ¿no? Ya cualquiera puede publicar. Entonces quizá es que está resonando ese tema que siempre ha estado, solo que ahora se siente más fuerte porque la tecnología lo permite, pero yo creo que siempre el ser humano ha estado buscando. Y ahora contamos con más herramientas, creo, de la ciencia, de los estudios, de información de las personas, de los estilos de vida. Y hay muchos profesionales de la psicología que han dedicado su carrera a estudiar este tema de la filosofía, como de la felicidad, como Dan Gilbert de la Universidad de Harvard. Ajá. Hay Csikszentmihalyi que habla de Mihaly, que es un apellido difícil de pronunciar, pero él ha escrito un libro que se llama Flow o Fluir, que es prácticamente es como lo que llaman la experiencia óptima, ¿no? Es ese éxtasis. Lo aborda desde el lado más profesional. Ajá. Dan Gilbert también, bueno, lo estudia desde las personas que les tocó sufrir injusticias como condenados a la cárcel sin haber cometido nada, o personas que cometieron un grave error en su carrera política y fueron defenestrados, Okay. pero todos ellos cuentan que esas experiencias duras activaron en ellos una búsqueda de lo esencial, que se quedaron con lo que realmente vale la pena. Fue una lección de vida y todos dicen, si bien fue muy duro lo que me tocó vivir, si yo como resultado que yo me diera cuenta de lo que he descubierto hoy en día, que es lo que realmente vale la pena, bueno, lo viviría de nuevo, te dicen. Y creo, Ajá. entonces, Dan Gilbert fue desde la experiencia de resiliencia, ¿no? De haberla pasado duro y conectar con lo esencial. Eh, este Csikszentmihalyi lo aborda desde la experiencia de éxtasis, de realización plena en una actividad en la cual uno es bueno, destaca y ya tiene mucha experiencia. Entonces, como que ha logrado ese expertise que le permite como que desplegarse, ¿no? Ajá. Y hay otro enfoque que es de la Universidad de Harvard, tuvo un estudio que duró 80 años y se llama The Grant Study y Okay. acompañaron como a 200 jóvenes, luego se aumentó a 700 a lo largo de toda su vida, desde que Okay. eran preuniversitarios casi entrando a la universidad hasta que se murieron. Y los evaluaban en todo sentido, test de personalidad, inteligencia, situación social, familiar, laboral, todo, salud física, Ajá. psicológica, todo a lo largo de 80 años. Y la conclusión maciza es que aquellos que reportaron tener más como bienestar medible, ¿no? En Ajá. salud, o sea, trayectoria profesional y todo, eran las personas que habían dedicado tiempo a cultivar buenas relaciones con los demás, o sea, que habían experimentado cercanía, armonía en sus relaciones, tenían mejor salud, vivieron vidas más largas, tuvieron más éxito profesional y menos problemas de tipo de salud física o psicológica negativos. Entonces ellos lo abordan desde la calidad de los vínculos que forman. Esto es Ya. desde la, ¿no? Ajá. Obviamente. Y ahí, Brian, cuando hablaste de Dan Gilbert, que no lo había escuchado, pero me hiciste recordar por esa experiencia o dolor, sufrimiento y la resiliencia. Es un poco más antiguo, supongo, pero la experiencia de Viktor Frankl, ¿no? Que en el campo de concentración como que eh, vive en carne propia una teoría que él mismo ya venía haciendo, ¿no? De descubrir el sentido de la vida ante una realidad que no se puede cambiar, ¿no? Que es la logoterapia, y eso es el enfoque de la felicidad en cuanto a sentido, en cuanto a que tiene sentido de propósito. Yeah, Pero creo que en el lado de Franklin, por ejemplo, el sentido de propósito está muy unido a conectar con los demás de manera significativa, es poder hacer aportes a la comunidad. yeah. Porque él, por ejemplo, no sé si te acuerdas en el libro que tenía la esperanza de poder escribir sus Sí. experiencias que pudieran ayudar, o cuidar a los enfermos, ¿no? O la gente, como reporta que a pesar de no tener nada y estar en una situación terrible, no podían contra las personas, los prisioneros cantaban en la noche, Eso sí lo había escuchado. cantaban, Qué no alucinante. podías apagar el espíritu del ser humano Ajá. y cantaban.
Entonces, o cuando tenías una galleta, la gente compartía su galleta, la única del día, a los enfermos y se veía también muchos actos de nobleza que conmueven, pues, ¿no? Te tocan cuerdas interiores. Ajá. Entonces, claro, si bien debe ser sumamente terrible estar ahí y probablemente, o sea, no haya una situación, digamos, propiamente de felicidad plena, pues porque estás torturado, maltratado, pero igual no era como que una experiencia de sinsentido total, sino que a Ujú, pesar de todo eso, podían integrar ese sufrimiento en un camino que le diera sentido a la vida, que era el amar más radicalmente, ¿no? ujú, ujú. Y Y- Brian, y- ¿podrías hablar un poquito, porque algo que he escuchado bastante de esta psicología positiva de este Martin Seligman, y también he sí, escuchado de este judío que habla mucho en lo laboral, que es Tat Ben Shahar, creo, ¿no? No me acuerdo bien el nombre, también es medio difícil de decir, pero bueno, sobre esto de la psicología positiva también es algo más o menos bien en boga, ¿no, Brian? sí, de hecho, justo tengo uno de los libros de Seligman que se llama Ya, Florecer o Flourish, ¿no? ya, Y básicamente la psicología positiva que desarrolla es que la salud mental viene por la virtud, o sea, la ya. vivencia de las virtudes cardinales, por ejemplo, Ah, la mira. templanza, la fortaleza, Ah, ¿no? mira. La prudencia, la justicia. Eh, la psicología positiva es vivir la virtud, o sea, el esfuerzo por vivir la virtud le da sentido a tu vida, te integra, te hace bien, te hace tener mejores relaciones con los demás. Entonces, en realidad, si bien se aborda de distintos lugares, hay muchos puntos de intersección. A Freud le preguntaron qué sería una vida plena y con toda la crítica que se le tiene y todo, era muy sensato en muchas cosas, ¿no? Sumamente sensato. Decía amar y trabajar. O sea, Ajá. ¿qué cosa te da la felicidad? Que ames y trabajes, es decir, tengas una ocupación y tengas relaciones en las cuales amas, pues, o sea, experimentas el amor. Ajá. Justo aprovecho esto que dices, Brian, de como que cosas comunes, porque quería preguntarte que si bien hay muchas propuestas que van surgiendo, distintos estudiosos, prestigiosas universidades, etcétera. Hay puntos, hay como que denominadores comunes, ¿cierto? En este tema de hoy en día ya, con esto vas a ser feliz. Según tu parecer, ¿cuáles son estos puntos más o menos en común? O si pudieras darnos algunas sugerencias, consejos de estos puntos en comunes que estamos llegando con esta ciencia actual de la felicidad. Porque como yo pondría en primer lugar es lo opuesto a la soledad, que es vivir con conexiones significativas con los demás. O sea, estar aislado o experimentar soledad te marchita. Lo opuesto es que te da una vida que sientes que es bonita, una vida compartida. La felicidad es compartida, la felicidad no es, o sea, no se puede hacer una cirugía o hacer no sé, hacer una separación entre la felicidad individual y la colectiva. O sea, es siempre que las personas, al menos de la psicología, es que el factor más importante es estar acompañado por alguien que quieres y te quiere. Luego, la segunda tiene que ver con que experimentes realización en una ocupación, o sea, que en tu día a día realizas algo que contribuye y agrega valor a la comunidad, que es tu profesión o la ocupación, porque en términos económicos el dinero solamente es relevante para la felicidad, para salir de una línea de pobreza extrema. Es decir, o sea, si no sabes qué vas a comer mañana, si te enfermas, no tienes cómo atenderte. Eso es bien difícil tener paz mental. Quizá uno puede ser feliz a pesar de eso, pero no vas a tener paz mental plena porque obviamente si estás en una zona de pobreza extrema es bien dura la vida. Entonces, pero salida de la pobreza extrema, y yo te diría, de una situación en la cual tienes
dónde reclinar la cabeza y sabes que vas a poder comer mañana y que puedes atenderte en un centro médico, ya más no aumenta tu felicidad. Por más que todo el mundo dice, no, el dinero no trae felicidad, pero Sí. muchos terminamos persiguiéndolo. Y lo otro es que pensamos que teniendo más vas a ser más feliz. Y, o sea, de repente uno quiere tener más porque tienes un proyecto interesante que quieres hacer crecer y como consecuencia de ello vendrá más dinero. Todo Ajá, bien. ajá. Pero si lo haces por la búsqueda del dinero, estás volviendo un medio, un fin. Y eso nunca funciona. Y Cuando es, un medio vuelves y error, error. es cierto que yo escuché sobre eso hablando como que, y de incluso de manera empírica, que, o sea, a partir del 75, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero que a Sí, partir de $75,000, o sea, al ya año. al año ya como que ganas más, eso ya no te aumenta esa experiencia de felicidad, ¿no? ¿Es cierto eso? ¿Has escuchado? Sí, ese estudio es de Csikszentmihalyi, de Flow. Él se dedicó toda la primera parte de su carrera al estudio de la felicidad y la relación entre el dinero y la felicidad en no sé cuántos países. Y la línea de felicidad sube bastante, o sea, sube en cuanto que sales de la línea de pobreza, clase Ok, media baja, quizá, pero estás en clase media, media, de donde sea que vivas, ya la línea de felicidad, o sea, a más ingresos, ¿no? Si es XY, ok. ¿no? A más ingresos, la línea ya no sube, se pone casi paralela al eje X, ¿no? Y el sube X, que es ingreso, y la Sí. línea se mantiene en la misma punto Y de felicidad. O Ajá, sea, no sube más. Y solo vuelve a subir, creo que ya cuando es demasiado más, pero que tiene que ver porque has hecho algo, has descubierto algo súper importante, y pues como consecuencia de ello viene dinero, porque si, no sé, tienes un invento o se descubres la fórmula de un ingrediente de un detergente o de un algo, medicamento y lo patentas, te va a venir mucho dinero y de repente eso te hace orgulloso. Y, oh, pero no creo que sea el dinero en sí, ¿no? ajá. Oye, y Brian, quizás cambiando un poquito el ángulo de lo que estamos hablando, porque estamos viendo, digamos, todos los aportes y lo positivo, ¿no? Lo bueno, ¿no? Pero yo, a ver, tú, confírmame tú, ¿no? Tú que estás metido ahí, ¿no? Yo soy medio freelance en todo esto, ¿no? Tú eres el psicólogo. Este, pareciera como que existiera una paradoja, ¿no? Porque yo veo que mucho se habla de la felicidad, hay muchos estudios, hay muchos libros, mucha gente que dedica su vida a eso, pero por otro lado, yo ahorita no tengo los últimos números, quizás tú los tienes, ¿no? Pero parece que hay cada vez más personas angustiadas, ansiosas, incluso deprimidas. ¿Es cierto esto que te digo? ¿Y cómo puede ser que esto suceda si, o sea, es medio paradójico, no sé. Eh, bueno, no sé cómo comparar si es que es más que antes o menos. Eh, Ahora, sí existen algunos hábitos de la cultura actual que nos hace pasar menos tiempo teniendo vida interior, o sea, revisando y tirando la atención hacia adentro. No estamos con muchas distracciones y utilizando nuestro tiempo libre en gran medida para entretenimiento entonces, claro, eso quita, creo que el tiempo de lo que se llama el tiempo de ocio, que no es, el ocio a veces está visto, la palabra ha cobrado una connotación como de ocioso y de no hacer nada. Ajá. Pero la palabra ocio en griego, ¿te acuerdas? Me Sí. imagino que es escola, de ahí viene escolástica, escuela. Era un uso del tiempo libre que aparece con la vida urbana, con la ciudad en Grecia y que ya algunos se dedicaban al cultivo y otros se dedicaban a trabajos en la ciudad. Y la gente de la ciudad apareció el concepto esto de, oye, tengo tiempo libre, pero lo usaban pues Pitágoras para hacer matemática, música, ¿no? Hacían filosofía, escribían, ¿no? No estaban, si si hubieran usado el tiempo como lo usamos hoy día, no se hubieran inventado nada de Así matemática, es. filosofía. Entonces, sí podría, creo que
por ejemplo, ¿no? También antiguamente quizá el tiempo libre lo cultivabas aprendiendo a tocar un instrumento, aprendiendo a leer música o a tejer, coser, una manualidad. Entonces, claro, seguías desarrollando habilidades, producías algo, o te unías a la familia, ¿no? La música de cuarteto, de cámara, eran partituras sencillas para que lo pudiera tocar una familia, ¿no? Ya. Y había cuarto de música, o antiguamente tecnologías como la radio no necesariamente desintegradas, sino que todo el mundo se juntaba para Claro. escuchar radio juntos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día sí existe un reto de que el tiempo libre se está usando en gran medida para entretenimiento, que no tiene nada de malo, pero si te abusas de eso, ya no tienes tiempo para reflexionar, para pensar tu vida, para cultivar de repente introspección, analizarte, conectar con la familia, no estar todo el mundo con el celular. No me extraña que quizá haya más ansiedad y depresión que antes, ¿no? Ya, y otra pregunta sí que se me viene a la cabeza, Brian, que me parece que es interesante porque, bueno, te comparto que nuestro canal, o sea, que Felistas, este proyecto, es explícitamente cristiano y muchos buscan contenido aquí en Felicitas, no solo para sí mismos, sino también para poder ayudar a otros, ¿no? Entonces, cuando yo te escuchaba más al comienzo de la entrevista, que hablabas de la importancia de las relaciones, ¿no? De los vínculos, de generar espacios de encuentro, ¿no? Con los demás. Eso me suena totalmente a decir lo que nosotros en cristiano, ¿no? Decimos amar y ser amados, ¿no? Claro. Entonces, ya, así como te digo esto, que me parece esencial, ¿no? ¿Qué otros puntos de encuentro, tú que manejas más esta psicología más moderna, que tienes las últimas novedades, etcétera, qué puntos de encuentro puedes ver interesantes entre la psicología actual y quizás la postura misma cristiana que vale la pena eh, ¿cómo se llama? Agarrarlos, ¿no? O sea, el sentido de propósito lo podrías entender como el plan de Dios o el saber de dónde vienes y hacia dónde vas, cuál es. En las religiones hay una narrativa, hay una historia que habla de cuál es la identidad del ser humano y hacia dónde va, cuál es el destino, qué es lo que lo realiza y le permite alcanzar, digamos, su plenitud. Entonces, el sentido de propósito y, digamos, plan de Dios, dignidad del ser humano, todo eso, yo creo que hay bastantes elementos en común. Luego, el de cultivar relaciones significativas con los demás, es la parte, digamos, de generar comunidad, del bien común, de las relaciones, amar a tu prójimo, no ser egoísta, ¿no? El buen samaritano, Ajá. vivir también el perdón, el hijo pródigo, y luego una relación como que el amor, o sea, devolver bien al mal recibido también es algo que se ha visto, o sea, se está estudiando mucho la compasión y la empatía y que te protegen del desgaste o burnout que se dice en los profesionales de la salud física Ya, sobre todo, ya. es que cuando tú te comprometes y ayudas a resolver, no te causa tanto de estrés las necesidades de los demás, cuanto que si ves y no haces nada, Ajá. ¿no? Eso se ha visto, que la gente se estresa más cuando se resiste a vivir esa dinámica del amor. Los que se entregan más se estresan menos. Pucha, bacán. Es lo- Sí, eso es bien Qué loco. bacán. Y luego, otro elemento en común está en la parábola de los talentos y lo que es, por ejemplo, vivir la virtud y cultivar tus talentos y realizarte a nivel profesional. Todo lo que es la doctrina social cristiana, el trabajo, la dignidad del trabajo humano, San José, ¿no? Todo lo que, San José Obrero, todas esas cosas que también están en el cristianismo y que el Dios crea el mundo, pero el ser humano tiene la responsabilidad de ponerle los nombres a los animales, crear cultura, lenguaje, comunicación, transformar el mundo a imagen
¿no? De Dios, o sea, hacer el proyecto de Dios en el mundo. Ujú. Y eso pasa por cultivar, pues, justamente las habilidades que recibimos y que la felicidad también está en que en este mundo hagamos algo bien y nos guste, ¿no? Y Ajá. que sirvamos a la comunidad con nuestros talentos, ¿no? Y hacerlos crecer. Entonces ahí tienes otra, ¿no? Ahora, no hemos hablado del sufrimiento, que es Sufri- justamente lo que a veces se opone, ¿no? A la Sí. felicidad. Y querías hablar de eso también. Sí, sí, o sea, de hecho, me parece interesante que si pudieras contarnos un poco sobre este tema que es tan clave, ¿no? Porque hoy en día la idea es muy clara, ¿no? Sufro, no puedo ser feliz, ¿no? O sea, es casi un eslogan, ¿no? O sea, y por lo tanto vemos que hay un montón de gente que le huye el sufrimiento, pero en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, todo, ¿no? La psicología actual, ¿qué nos dice del sufrimiento? ¿Qué nos aporta el sufrimiento? ¿Cómo acercarse? ¿Qué se puede hacer? No sé. O sea, bueno, lo que la psicología sabe es que si tú evitas algún tipo de problema o conflicto, te regresa, o sea, no lo resuelves. Pero también entiende que es muy humano huir del sufrimiento, eso es lo natural. Ujú. Nadie quiere ir, nadie quiere dolerse. Entonces, para lidiar con el sufrimiento sí tenemos que aprender. Yo creo que sí hay un valor de aporte cultural, de desarrollo de la cultura, es que nos ayuda a encontrar maneras de lidiar con el sufrimiento y encontrarle una solución o salida, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que aprender, porque no es lo natural querer sufrir. Entonces, lo, uno tiene que aprender a integrarlo, pero lo que sí se ha visto es justamente, por ejemplo, con este tema, por ejemplo, el tema del buen samaritano, ¿no? Que es eh, hoy en día, pues cuando vemos a gente en la calle, a veces estas personas reportan que se sienten como que no existen, porque la gente no quiere mirar tampoco el sufrimiento ajeno y lo evade, pero al evadirlo tampoco te haces bien. Lo que se ha visto es que puedes igual hacer conexión, dar alguna explicación, pero no puedes ayudar a todos, Claro. pero ayudas a alguno que otro. Y la gente que es más solidaria tiene mucha más tolerancia para el sufrimiento. O sea, lo sabe integrar mejor, lo acepta mejor. Ajá. La gente compasiva tiene mayor aguante para el sufrimiento y lo sabe integrar mejor. Ajá. También tenemos que aceptar que el sufrimiento va a venir y cuando viene, si uno lo evade o pretende que no está o lo niega, te estancas, te Ajá. estancas. Ok, ok. Y me vino una pregunta ahora, no sé si me da loca, Brian, pero ahí cuando tú hacías tantas relaciones, tantos puntos de encuentro entre la psicología actual y cosas básicas, ¿no? De la vida cristiana, yo sé que es una pregunta un poco ingenua, ¿no? Por el mundo que sabemos que están alejado del cristianismo, todo, ¿no? Pero tú ves en algunos de estos psicólogos renombrados que hablen del cristianismo, que tengan una cierta relación con el cristianismo, o sea, si es que hay tantos puntos en comunes. Sí, definitivamente que sí. O sea, tú ves a Jung que hizo todo un análisis de las historias de la Biblia con una fuerte carga de mensaje psicológico. O sea, por ejemplo, la parábola del buen samaritano es muy buena. Tú ves a Martin Luther King también, bueno, que era cristiano, pero él decía, ¿no? Una cosa importante es la diferencia, ¿no? Entre los otros, entre los escribas o lo que fuera, o los que pasaron, era, ¿qué me va a pasar a mí si lo ayudo? Ujú, Cuando en verdad uno debía pensar, ¿qué le va a pasar a él si no lo ayudo? ujú, Entonces, y eso se ha visto, que las personas que piensan así, con esa compasión y empatía y se involucran con los demás, experimentan más felicidad, más bienestar, más estabilidad, más capacidad de aguante. Eh, bueno, hay otros también, Daniel Goleman y Richard Davidson, también han estudiado los padres del desierto. No sé si la Ah, audiencia no. conoce.
los monjes del desierto del siglo IV, en el Ponto, ¿no? Lo que es hoy día Turquía, Capadocia, Mira. el norte de África, y son estos monjes cristianos que vivían la introspección y tienen, yo tengo aquí varias obras, ¿no? De Casiano, de Bagrio Póntico, que son buenísimas y son bien psicológicas. Y bueno, se parece mucho a lo que también en el budismo o en algunas prácticas hinduistas de vida interior, o sea, se han descubierto, hay muchos puntos en común y que tienen que ver con salud mental. Y que yo creo que hoy en día en el cristianismo, al menos en varios de los rituales y sacramentos, se han perdido un poco los silencios y la meditación auténtica. La gente dice oremos, ¿no? Y la gente está en otra. Claro. Entonces, obviamente no vas a conectar con la liturgia cuando quizá el servicio debería durar un poco más y dejar que la gente pueda hacer silencio y concentrarse, o enseñarles a meditar, porque si no te puedes concentrar, no puedes conectar con un Dios que siempre está en el presente. Cuando no estás concentrado en la mente, psicológicamente estás en el pasado o el futuro, divagando. Y Dios solo lo puedes encontrar en el ahora. Entonces, si no sabes conectar con el ahora, y esto es lo que te dicen los budistas, de varias religiones o prácticas espirituales orientales, de las cuales también los monjes del desierto estaban para el lado de Bizancio, ¿no? Con la división del Imperio Romano, cuando pasa a Constantinopla, la influencia de Oriente cayó mucho en ese cristianismo, que asimilaron muchas de estas prácticas de conectar con el cuerpo, de saber hacer silencio, y que la sabiduría de la espiritualidad comenzara con cosas muy sencillas como dejar de hablar mucho. Ya, no, pucha, interesante, me parece interesantísimo lo que dice Brian, súper interesante, ¿no? Porque mucha gente, incluso cristianos, terminan buscando esa meditación fuera de lo cristiano, ¿no? Cuando la oración, como tú dijiste, la liturgia, son ámbitos fundamentalmente de meditación, ¿no? De introspección para poder justamente, bueno, encontrarse con Dios, ¿no? Rezarte un rosario es un desafío de concentración. O sea, si te Sí. puedes rezar un rosario concentrado, te vuelves un tanque de la... Pero claro, lo que pasa es que le perdemos el sentido, pero la práctica a veces, la misma cosa, es repetitivo, la misma vaina todo el tiempo, ¿no? Pero Ajá. es que se pierde la profundidad de la repetición, que es que uno va profundizando y entras en estados distintos. De hecho, practico mucha meditación y de hecho me ayuda también en mi oración. O sea, Ajá. me he dado cuenta que a medida que he mejorado mi concentración, puedo sentarme a leer más tiempo sin que, porque en un momento me agarró un poco lo del celular hace unos años y me daba cuenta que ya no podía sentarme a leer. Pues, Entonces, ¿cómo vas a conectar con el misterio si no puedes ni siquiera quedarte quieto un rato porque estás constantemente ujú. en las interrupciones, que ya no es comunicación, sino es interrupciones? Brian, ahí para ya para ir terminando, porque Sí, sí, sí. sí, o sea, primero te quiero agradecer, ¿no? Porque sé que tienes el tiempo bastante ocupado y es un privilegio tenerte por todo el conocimiento, todo lo que nos estás diciendo. Eh, eh, Quería nada más para terminar, así tipo como un cierre, Brian, para los que nos están acompañando y los que la mayoría ve la grabación, incluso comparte la grabación, entonces esto llega a mucha gente, ¿no? Si pudieras, como que para cerrar con todo lo que hemos estado diciendo, dar algunas claves claras, concretas, de qué hacer, ¿no? Para poder tener una experiencia de felicidad más auténtica, o qué cosas hay que dejar de hacer que hoy en día se hace mucho pero que están mal, ¿no? Como para terminar un poco. O sea, yo creo que, o sea, ser menos egoísta, o sea, pensar en los demás, no solamente en uno mismo. De ahí tratar de conectar con los demás, justamente de conectar con alguien, no solamente cuando tú lo necesitas, sino quizá cuando alguien pueda necesitarte. Y lo otro es también perdonar, porque si no perdonas y te quedas con tus resentimientos, te quedas estancado en la vida.
¿no? Y ahí empiezas a hacer renegón, quejarte, a echarle la culpa a los demás de las cosas que te van mal. Y luego aprovechar bien tu tiempo y cultivar tus habilidades y te vas a divertir y gozar más si cultivas tus habilidades y te vuelves bueno en algo. Y descansar, vacilar también, divertirte, todo, pero que no, pero que siempre también tengas un tiempo para cultivarte, no solamente en tu profesión, sino a nivel humano, con lecturas, un deporte, un instrumento, un pasatiempo, lo que fuera, ¿no? Está bien. Bueno, Brian, gracias de verdad de corazón, muchas gracias. Espero que podamos tenerte de nuevo en alguna otra ocasión. Sí, en unos meses ahí lo hacemos de nuevo. Está bien, está bien. Bueno, saludos a... Uy, ya me olvidé, ¿cómo se llama tu A esposa? Mariano y Tomasito. Mariana y Tomasito, mándenles un saludo y ya ahí algún día nos encontramos para un cafecito así De todas presencial. maneras, Pablo, un gustazo y gracias por invitarme. Y bueno, le mando saludos a todos, que tengan bendiciones y que tengan una buena semana. Está bien.